Hola, ¿cómo está toda la gente linda de los jueves? Bueno, nos estamos encontrando en este jueves especial. Hoy tengo una palabra para compartirte, para que juntos podamos recibir. Sabés que es muy importante esto que estamos haciendo de poder congregarnos a través de las redes hasta que nos volvamos a encontrar físicamente todos, ¿no? Pero qué bueno, porque en esta iglesia que formamos a través de las redes podemos seguir recibiendo palabra de Dios, podemos seguir prosperando, podemos seguir avanzando en la vida, porque Dios no se detiene, ¿eh? Así que decirle al que tenés al lado, Dios no se detiene. Te quiero compartir esta palabra que se llama el don de la riqueza. ¿Cuántos quieren el don de la riqueza? No me digas que no, todos lo quieren, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, pero vamos a ver algunos aspectos importantes dentro de lo que creo que se necesita para prosperar en ese trato con Dios, en ese trato con la vida. Así que vamos a ir un poquito desmenuzando estos principios que nos van a bendecir. Dios puso la idea de compartir desde el principio, compartir unos con otros, júntense unos con otros, pónganse de acuerdo unos con otros. Estaban en el libro de los Hechos unánimes juntos, y entonces había gran prosperidad y gran bendición porque estaban unánimes, estaban en un solo sentir, hablaban el mismo idioma. Unánimes quiere decir que hablaban lo mismo, declaraban lo mismo, y había tanta prosperidad en aquel primer tiempo de la iglesia que había gente que venía y decía: mira, vendí la casa o vendí una propiedad, porque tenían varias, vendí una propiedad y acá traje el fruto para la iglesia, ¿no es cierto? Y dice que a nadie le faltaba nada porque todos estaban conectados a ese espíritu de bendición, de riqueza, de prosperidad que se desarrolló en ese primer tiempo. Pero ese espíritu de riqueza, de prosperidad, es el espíritu de Dios, se desarrolla en cualquier ser humano que ama a Dios. Cualquier hijo de Dios recibe junto con él la plenitud de Cristo. Junto con Cristo recibe todas las cosas. Comunicarnos es mucho más que hablar. Por eso te decía recién de que hablaban el mismo idioma, hablaban lo mismo, pero en realidad se comunicaban. Y comunicarnos es mucho más que hablar. Dicen los especialistas que después de la supervivencia física, la comunicación es la necesidad que le sigue en importancia vital para todo ser humano. O sea, todos nosotros necesitamos comunicarnos. Es muy difícil no tener contacto con nadie. O sea, te convertís en un ermitaño, es muy difícil emocionalmente, es muy difícil espiritualmente. Necesitamos de alguna manera congregarnos. Por eso Jesús dijo que somos ovejas, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, porque las ovejas son gregarias, están unas con otras. Por eso también dijo que cuando una se pierde, dice el pastor, la sale a buscar, porque no puede volver, no puede vivir si no está en su congregación, si no está comunicándose con otros de su especie. Entonces, los seres humanos somos seres de lenguaje. El otro día, el martes, si no lo viste, fíjate, mirá esa palabra que está ahí en nuestras páginas de Facebook y demás, donde vas a ver una bendición muy grande. Y dije que la fe es un lenguaje, es un lenguaje. Si hiciéramos una lista de todas las acciones que realizamos durante el día, nos daríamos cuenta que la inmensa mayoría tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el hablar. Todos nos comunicamos. ¿Querés a esto? ¿Que no querés? ¿Qué necesitas? Hola, ¿cómo estás? Lo primero que hacemos cuando vemos a una persona, hola, lo saludamos, ¿no es cierto? Somos personas de lenguaje. O sea que parte de nuestro éxito diario depende de la capacidad de comunicarnos. Amén. Pero la comunicación, como decíamos recién, del ser humano no está limitada solo al hablar. O sea, nos podemos comunicar de muchas maneras. Nos podemos comunicar con señas. Yo te hago esto, ¿qué es? Un cafecito, le decís a alguien rápido, hacemos así, ¿no es cierto? Te quiero. Bueno, arriba, abajo, estoy enamorado, no sé. Por supuesto que hay muchos lenguajes de señas que yo no conozco, donde las personas hipoacúsicas pueden comunicarse, pero nosotros también nos expresamos con las manos, con los gestos, con las caras. Si vos tenés una cara medio así, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué te pasó? O sea, realmente tenemos muchas formas de comunicarnos y el lenguaje corporal es muy importante. Está comprobado que la mayoría de las parejas que fracasan es por falta de comunicación o por comunicar mal.
dentro de la prosperidad. Prosperidad es todo lo que nos haga avanzar, todo lo que nos haga crecer. Y por supuesto nuestra área afectiva también es muy importante. Nosotros podemos ser prosperados en nuestra área emocional, afectiva, o podemos estar pobres en esa área porque no nos comunicamos bien. ¿Te acordás como decía el profeta Arjona? Que decía, fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Ahí quería llegar, ¿viste? Bueno, fuiste tú. Cuando uno tiene esa actitud, vos sos el culpable, vos sos la culpable, vos sos esto, vos lo otro. ¿Ves? La pareja se quiebra porque no se comunican solo para echarse culpas. Entonces, comunicarse tiene que ver con buscar un bien común. Teniendo esto en cuenta, también te digo que la mayoría de las veces que no tengo resultados con Dios es por mi falta de comunicación con Él. A esto yo quería llegar. Lo otro fue un preámbulo para llegar a esto. Mi falta de comunicación, mi falta de relación con Dios es la que muchas veces nos impide llegar a ese don de riqueza, nos impide llegar a esa prosperidad. Recordá que dice la Biblia que Dios es el esposo. Y la iglesia es la esposa, o sea, esto es un matrimonio, mi relación con Dios funciona igual que un buen matrimonio. Si yo no tengo comunicación con Él, si yo no tengo una relación con Él, si yo no me comunico bien con Dios, entonces esto va a fracasar. Así que cuando no tengo esa comunicación con Dios, las malas interpretaciones de mi parte harán que la cosa no funcione. Y no es Dios el que comunica mal, porque Dios sabe comunicar. Soy yo el que me tengo que adaptar y aprender ese idioma donde Dios me habla, donde cuando leo la palabra del Señor, el Señor se expresa. Cuando empiezo a buscar su relación, cuando le busco, cuando le adoro, el Señor se expresa. Y entonces yo siento cosas que no tienen que ver con los sentidos, pero son cosas del espíritu. Aprendo a sentir paz o a tener paz. Aprendo a estar con alegría porque Dios me pone su gozo. Aprendo a tener fe, aunque las cosas estén mal a mi alrededor. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con Él. No es cuestión que yo te diga, bueno, vos tenés fe y todo va a pasar, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿cómo hago para tener fe? Si no sé, es que la fe no es algo que se tiene, la fe es una relación con Dios, es un idioma que habla el Señor. Él habla el idioma de la fe y cuando nosotros aprendemos a hablar el idioma de la fe, entonces las cosas son de bendición. Así que veamos varias cosas que están en el lenguaje de Dios. ¿Qué te parece? Para que podamos entender cómo Dios nos puede bendecir y prosperar en todas las áreas. Diga conmigo, Dios es Padre. Dios es Padre y como Padre pone límites. Entonces, una de las cosas que me van a hacer prosperar o que también me van a hacer que no pierda la prosperidad o que no me caiga en ciertas circunstancias o pozos que me van a hacer perder la bendición de Dios, tiene que ver con saber que Dios como Padre va a poner límites. Todo buen padre pone límites. Escuchá porque quiero que recibas esto. Cuando Dios le habla a Josué, le dice, medita de día y de noche en el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios en todo conforme a lo que prescribe la ley. Entonces prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. O sea que cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la meditamos y tratamos de poner en obra esa palabra, entonces dice la palabra de Dios que vamos a prosperar en todo lo que emprendamos. ¿En todo? Sí, en todo. Así que Dios vino a ponernos ciertos límites para que podamos prosperar. Por eso nos dice, vos no te salgas ni a izquierda ni a derecha de la palabra del Señor. Entonces lo que hagas prosperará. Ahí nos está poniendo un límite, ¿no es cierto? Vos lo ves a Adán, Dios le dice a Adán, te doy todo lo que ves te lo doy, menos este árbol. De este árbol no podés comer. Le puso un límite, porque si no era, bueno, es todo tuyo. No, tenés que saber que yo te lo doy y hay un límite, y el límite es este árbol que yo digo que no podés tocar, no lo podés tocar. Bueno, como Adán rompió ese límite que Dios le puso, perdió todo lo demás.
O sea, tenía todo, pero le dijo, una cosa no podés, esto es un límite que yo te pongo. Yo veo si respetás este límite, que es chiquito, ¿eh? Este límite lo respetás, entonces yo te puedo dar todo lo demás porque veo que me respetás. No respetás este límite, te saco todo. Y así fue como perdió todas las cosas. O sea, cada vez que respetes un límite de Dios, vas a prosperar. Cada vez que lo rompas, vas a empobrecer. Eso es algo importante. Vos decís, ¿cómo funciona el don de la riqueza? Ay, pastor, impárteme el don de la riqueza, te imparto el don de la riqueza en el nombre de Jesús y vos ya está y no haces nada y se te cae toda la riqueza encima. No, no es así. O sea, nosotros nos manejamos dentro de este lenguaje que es la palabra de Dios y la palabra de Dios la debemos tomar en nuestro espíritu, la debemos recibir. Cuando yo tomo la palabra de Dios y la guardo, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que entonces ese es un síntoma de que amo a Jesús, amo a Dios. Entonces Dios dice, entonces te voy a bendecir, ¿no es cierto? Si yo no respeto lo que Dios me dice, entonces estoy, digamos, a como dé la vida, a como me vaya, estoy a mi suerte, ¿no es cierto? Pero cuando yo respeto lo que Dios dice, entonces Dios me pone en su cauce y me dice, bueno, esto va a ser así, te voy a bendecir, te voy a dar esto, te voy a dar el otro. El milagro comienza cuando respeto los límites que Dios pone. Es muy importante esto porque no es para este don nada más, es para cualquier cosa. Cuando yo respeto lo que Dios dice, entonces la bendición de mi vida va a estar en mí. El límite que Dios pone te da seguridad y fortaleza. Vos ves un adolescente, un preadolescente, un adolescente, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, está en la edad en que su cuerpo está rompiendo los límites. Entonces se expresa, haciendo rebeldía, expresa moviéndose, expresa gritando, se expresa haciendo cosas que en una de esas vos decís, ¿cómo? Mirá lo que hizo este pibe. ¿No es cierto? Porque eso es lo natural. Es como vos viste los cachorros, los gatitos o los perritos, ¿no es cierto? Que vos los ves y entonces siempre se mueven, siempre están haciendo algo. Los nenes también. Y los adolescentes están rompiendo el límite de su cuerpo. Entonces está dejando de ser un niño para convertirse en un adulto. Imagínate, al varón le empiezan a salir pelos en la cara, en las patas, calzaba 37, ahora calza 44, a la sombra, ¿no? Y le sale un olor a pata que te descompone y el consejo que te doy es ponerle candado a la heladera. Eso para todos los papás que ya conocen que tienen un adolescente, ¿no es cierto? Porque comen, antes no comía nada y ahora se morfan todo. Vos tenés la nena, empieza a desarrollar, su cuerpo le cambia, pasa horas delante del espejo, se maquilla, empieza a ver a los pibes, empieza a hacer caritas, ¿no es cierto? Y el papá piensa en comprar una escopeta, ¿no? O sea, ahí tenés lo que le pasa, están rompiendo sus límites. Y eso nos pasa a nosotros espiritualmente. En la iglesia hay adolescentes espirituales. Sí, voy a decir, pastor, ¿cómo es eso? Sí, hay adolescentes espirituales y los vas a ver. Yo hago lo que quiero, yo soy un súper ungido linterna verde, alábenme a mí. Si tengo el micrófono soy, ¿no es cierto? Pero si no canto ninguna canción o si canto media canción, yo me bajo de la banda. Pues son gente que están inmaduras espiritualmente, o sea, son adolescentes espirituales, toman decisiones en cuanto a las emociones y no en cuanto a lo que Dios quiere. Todo estaba bien hasta que el pastor te dice no a algo. Entonces ahora, este es un hijo del diablo, esta iglesia no hay santidad y un montón de cosas así, ¿no es cierto? Vos lo ves a David tenía 400 hombres y daba protección a los empleados de un tal Nabal, ¿no es cierto? Hasta que llegó la cosecha. Cuando llega el tiempo de la cosecha, David manda un mensajero y le dice, Nabal, por favor, nosotros te protegimos a tus hombres y todo, de todo forajido y demás. Ahora que cosechaste, ¿no nos das algo para que nosotros podamos comer? Parte un poquito, algo de la cosecha estará bien para que nosotros podamos mantenernos. Y el tipo le dice, no, ni loco. ¿Y sabés qué le pasa a David? David en ese tiempo todavía no era rey y era un adolescente espiritual. Tenía que aprender, tenía que crecer, tenía que madurar. Entonces dice, no me das nada, ahora vas a ver. Le agarró los 400 y
y se fue contra la hacienda de Nabal, pensando en matar hasta el gato iba a matar. Entonces dice que salió Abigail, la esposa de Nabal, y entonces ahí frenó la cosa, le llevó unos regalos, pero rey le dice, mirá qué madurez esta mujer, le dice, rey, vos vas a ser el futuro rey, le dice a David, David, vos vas a ser el futuro rey, que no manches de sangre tus manos, o sea, vos estás para otra cosa, vos sos el ungido. ¿Cómo vas a matar a toda la hacienda, a toda la familia, a todos porque te dijeron que no? Tomá, acá tenés unos sanguchitos, acá tenés esto, acá tenés unas ovejas, llévatelas tranquilo. Y el tipo dice, wow, qué tremendo, mujer, me hiciste entrar en razón. ¿Viste? Porque, claro, el bueno de David, porque David, vos lo ves, ¿cómo lo ves a David? David un tipo bueno, tocaba el arpa, cuidaba las ovejas. El bueno de David lo agarraste mal, ¿no es cierto? En un momento medio de calentura, y iba a ser una matanza al tipo. Lo tuvieron que frenar. Entonces, diga conmigo, adolescente espiritual. El pueblo de Dios en el desierto lloraba por carne. Y le decía, danos carne, le decía a Moisés, porque el pueblo de Dios era tan inmaduro que no quería tener relación con Dios. No hablaba con Dios, aunque Dios en un momento los agarró en un monte y le dijo, quiero hablar con ustedes van a poder hablar conmigo, me van a ver. Y el pueblo dijo, no queremos, nosotros hablamos con Moisés, tenemos miedo. Porque hubo unos truenos, ¿viste? Y dijo, no, mejor hablamos con Moisés, que Moisés habla con nosotros. O sea, el pueblo no tenía relación con Dios. Y entonces lo hinchaban a Moisés, queremos carne. Vimos un McDonald's por allá. Ay, qué bueno que era el burger que teníamos en Egipto. Qué bueno que era el Wendy, qué bueno. O sea, los tipos querían carne. Lo hartaron tanto a Moisés que Moisés dice, por favor, Señor, dales carne porque me tienen podrido. En el desierto no había carne. Entonces Dios manda codornices desde el lugar del mar, manda un viento fuerte con las codornices y dice que empezaron a caer a tierra y se hicieron kilómetros y kilómetros de 1 metro de altura de carne, de codornices. ¿Y sabés qué pasó? ¿Qué pasa en el desierto? ¿Qué temperatura hay en el desierto? Yo estuve en Egipto, gracias a Dios, con el pastor Bernardo, estuve y creo que era primavera y hacía más o menos, yo calculo, 50 grados. Imagínate en el desierto con toda esa carne sin heladera. ¿Qué pasó? Se pudrió la carne, no la pudieron comer, pero estos querían comer carne, así que se hartaron de comer carne que terminó estando en mal estado. ¿Sabés qué pasó? Vino una peste. Por la carne produjo una peste, 70.000 personas se murieron. Y Moisés le tiene que decir a Dios, por favor, Señor, para esto, porque se van a morir todos. O sea, gente inmadura que pedía, ¿no es cierto? Y cuando Dios le dio, o sea, ¿por qué Dios no se lo daba? Porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que se iban a morir comiendo cosas que no podían comer. Por eso Dios en el desierto le daba el maná y se lo daba cada día. El maná estaba fresco, al otro día ya se pudría y no lo podían comer. O sea, un padre que establece límites coherentes y razonables les da un mensaje poderoso a sus hijos. Está diciendo, vos sos merecedor de mi tiempo y mi preocupación, por eso te pongo límites. O sea, nosotros los padres tenemos hijos adolescentes, hijos chicos, claro que ponemos límites, porque los amamos, no es porque sí. No es, también ellos necesitan una explicación de por qué ponemos límites. Porque no le puedes decir, bueno, porque sí, porque acá mando yo. No, vos explicale, mirá, vamos a suponer, ahora no podemos salir, o si salís a comprar tenés que ir con el barbijo. No, yo el barbijo no lo uso porque me queda mal. Y no. Vos tenés que ir porque ahora hay una enfermedad. O sea, se le dice a la persona. Sin estos límites nos volvemos vulnerables y con muchos problemas. Muy vulnerables a los problemas. Por eso toda limitación tiene una parte que no nos permite avanzar, pero otra parte que es una bendición. Vos tenés un semáforo en rojo en la esquina, el semáforo se pone en rojo, eso te dice, usted no puede cruzar. Si yo cruzo lo mismo, y te llevan puesto. Entonces, ¿ves? Hay un límite que es bueno para nuestra vida. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, tiren la red a la derecha y van a pescar, le estaba poniendo un límite. Los peces no están a la izquierda, tiren la red a la derecha. No, yo la tiro a la izquierda porque yo hago lo que yo se me canta. No. Dios cuando nos pone un límite es por algo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayuda a encontrar las bendiciones. En este tiempo sabrás dónde encontrar las bendiciones porque Dios te va a poner el límite y te va a decir acá no, acá sí.
¿Cuántos decimos amén? Por eso vas a tirar las redes y vas a pescar trabajo, paz, alegría, éxito, el novio que querés, sanidad, gozo. O sea, cuando Dios te dice acá no y acá sí, es porque acá no, es porque no te va a hacer bien. Pero acá sí, porque estoy dispuesto a bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a volver a repetir. Dios dice acá no, es porque no te va a hacer bien. Cuando dice acá sí, es porque te voy a bendecir. Pero también Dios no solamente te va a decir dónde tirar las redes, dónde sí, sino que te va a decir también dónde no entrar. Dónde no entrar. Cuando Jesús sanó al ciego, le dijo, no entres de nuevo a la aldea. ¿Te acordás? Un ciego estaba en la aldea, lo sacó antes de sanarlo. Y le puso la mano en los ojos y dice que veía como sombras. Y le puso de nuevo la mano y dice que entonces vio a la gente claramente. Claramente. Entonces, pero después le dijo, y no entres de nuevo en la aldea. ¿Y por qué le dijo, no entres de nuevo en la aldea? Porque la aldea lo enfermó a este ciego. Porque la aldea de alguna manera hizo que este ciego perdiera su visión. Porque quizás tenía gente que lo llevaba a su perdición. Quizás había gente que le ayudaba tanto a su vida que no lo dejaba poder ver. Era una persona que estaba de alguna manera limitada, pero en las cosas malas, no los dejaban avanzar. Sabés que hay gente que, por ejemplo, a sus hijos o otras personas, que los sobreprotegen tanto que no les permiten avanzar, no les permiten ser ellos, quieren decidir ellos por la vida de sus hijos. Entonces, ¿viste que hay gente que se mete en tu vida? ¿Sí o no? Contame un poquito. ¿Sí o no? Hay gente que se mete en tu vida y quiere decidir por vos y vos querés otra cosa, pero no, vos tenés que hacer lo que ellos dicen, porque si no, acá se ofende, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que Dios nos va a decir, no entres acá. Hay lugares, levante su mano conmigo, hay lugares y personas a los que no hay que entrar. Hola, hay lugares y personas a los que no hay que entrar. Cuando vos lo ves a Absalón era un hijo de David, el tipo le hizo un piquete al padre y dice, yo lo voy a derrocar y voy a ser yo el rey. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, terminó muerto. Haciéndole un piquete al padre. Es una locura. Ahora, ¿qué dice Dios? Bueno, honremos a nuestros padres, ¿sí o no? O sea, tenemos que honrarlos. Que no quiere decir que estemos absolutamente de acuerdo, pero tenemos que honrarlos. Y este tipo rompió ese límite de Dios y terminó muerto. Y David lo lloró y lo lloró mucho porque era su hijo. Y aunque el hijo era un inmaduro, seguía siendo su hijo. Pero casi lo derroca. O sea, David tuvo que salirse del castillo y esconderse por un tiempo. Porque este tipo empezó a hacer un piquete, le empezó a hablar a la gente, a hablar mal de su padre. Qué tremendo, ¿no es cierto? Rompió un límite. Pero esa rotura del límite trajo una consecuencia muy grave para su vida. ¿Estamos entendiendo? Vos tenés el hijo pródigo que le exige al padre que le dé toda la herencia que le corresponde. Entonces el padre no le correspondía en ese momento. La herencia es cuando se muere el padre. Bueno, se la dio igual, se la dio. ¿Y qué pasó? Se fue lejos y empezó a malgastar y perdió todo lo que tenía, a tal punto que te quedó tan pobre que quería comer la comida que comían los chanchos. Hasta que después se dio cuenta y volvió al padre y el padre lo volvió a recibir. Pero perdió todo. ¿Por qué? Porque rompió un límite. Yo tengo un principio que es de Dios. Jamás podría morderle la mano a quien me dio de comer. Jamás podría traicionar. Bueno, yo no podría traicionar a nadie, pero digo, para hacer un ejemplo, a ese mentor, a esa persona que me dio mis inicios espirituales, a esa persona que me bendijo, a esa persona que oró por mí, jamás. O sea, tengo muy en claro que hay gente que me ha bendecido de una manera extraordinaria. No solamente los que están arriba mío, sino también aquellos de los cuales son discípulos míos o líderes míos, que me han bendecido de una manera tan grande. Y por supuesto que si ellos en algún momento necesitan algo, van a contar conmigo y con Daniela también. ¿Por qué? Porque los amamos. Entonces, cuando vos amás, no podés traicionar. ¿Se entiende? Es un ejemplo, ¿no? Hay gente y lugares que estarán prohibidos para mi vida. Diga de nuevo, hay gente y lugares que estarán prohibidos para mi vida. Dios le dijo al faraón, no toques a Sara. ¿Te acordás? Abraham y Sara van a Egipto. Y entonces el faraón le echa el ojo a Sara. ¿Por qué? Porque Abraham dijo es mi hermana en lugar de decir es mi esposa, porque tuvo miedo. Entonces el faraón le echa el ojo y entonces la manda a llamar.
Y Dios se le presenta a la noche en un sueño y le dice, no toques a Sara porque tiene esposo y si la tocas te va a ir muy mal. Va a venir algo muy feo contra vos. Y el tipo se sobresalta y lo manda a llamar a Abraham y dice, ¿por qué no me dijiste que era tu hermana? Casi me acuesto con ella. O sea, hay gente y lugares que están prohibidos para mí. ¿Cuántos dicen amén? No cambies la bendición que tenés por cierta conveniencia, porque podrías perderlo todo. Mira, te lo voy a volver a decir. Hay gente y lugares que están prohibidos para mí. ¿Cuántos decimos amén? Ojalá lo recibas en tu corazón. ¿Sabés que una vez yo estuve haciendo construcción de una casa y el arquitecto me dice hay que llamar al agrimensor? Hay que llamar al agrimensor para que determine con los planos dónde está el límite del terreno. Porque era un terreno donde al lado no había nada, entonces no había casas construidas. Entonces dice, hay que llamar al agrimensor para que determine exactamente y nos marque dónde está el terreno, porque todo lo que construyas fuera del límite, todo lo que se construya fuera del límite del terreno, habrá que derribarlo. Y eso me impactó, me lo dijo el arquitecto, y eso me impactó. Porque digo, wow, qué tremendo, qué buen principio para la vida. Todo lo que construya fuera del límite, habrá que derribarlo. Va a haber que tirarlo abajo. Eso es lo que nos dice Dios hoy. Todo lo que construyas fuera del límite que yo te pongo, va a haber que tirarlo abajo. Porque no va a funcionar. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, trabajar dentro del límite nos da libertad para la creatividad y el crecimiento. Cuando vos agarrás un pintor, el pintor de cuadros agarra el cuadro y ese es su límite. El tipo pone el cuadro en un lugar y el límite es el cuadro, es la tela. Si él se sale de la tela, lo que escriba fuera de la tela no va a quedar en el cuadro. Nadie lo va a ver. Va a tener, aunque haga la mejor de sus obras fuera de la tela, lo apoyó en la pared y pintó ahí y pintó el resto en la pared. Bueno, la pared no la va a poder llevar para venderla. ¿Se entiende? Va a quedar fuera. Entonces es muy importante trabajar dentro de los límites que Dios nos pone, porque el trabajo en equipo, el matrimonio, el servicio bajo cobertura, están dentro de los límites que Dios nos pone. La prosperidad que Dios nos quiere dar está dentro de ciertos límites. No es a mi manera, no es de cualquier manera. No es, bueno, me tiro a la pileta, total Dios. ¿Sabe cuánta gente he conocido yo que se puso un negocio diciendo, Dios me va a bendecir? Pero escuchá, me hiciste un estudio de mercado, te fijaste cuáles son los precios de tu competencia. No, porque yo confío en Dios. Y se fundieron. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite y dentro de ese límite nosotros tenemos que funcionar. Entonces, fuera del límite nada, dentro del límite todo. ¿Cuántos decimos amén? Lo segundo que quiero decirte es que Dios se va a pasar de su presupuesto. ¿Cuántos decimos amén? Ahora te lo voy a explicar. Dios se va a pasar de su presupuesto. Efesios 3, 20, 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Qué impresionante esta palabra. Dios nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Se va a pasar del presupuesto. ¿Pero por qué se va a pasar del presupuesto? Porque yo estoy dentro de los límites. ¿Cuántos dicen amén? Si yo quiero hacer las cosas de manera, vamos a suponer, bueno, yo quiero la riqueza, entonces me voy a quedar con el vuelto del negocio, le voy a hacer un trabajo acá y le voy a poner, le digo que le pongo oro, pero en realidad le meto lata. O sea, si yo hago las cosas fuera de los límites, no voy a enriquecer, no voy a prosperar. Y si prospero, se me va a ir rápido, porque no está avalado por Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, si yo estoy dentro de los límites, entonces Él dice que me va a dar mucho más abundantemente de lo que yo pido o necesito. O sea, se va a salir del presupuesto para darme más de lo que yo pedí. A Salomón, cuando Dios le dice, Salomón, ¿qué querés pedirme? Pedime lo que quiera que te voy a dar. Porque Salomón hizo una ofrenda, hermano, de 1000 toros para consagrar el templo nuevo. Y Dios le dice, pedime lo que quieras que te lo doy. Y Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría, porque necesito sabiduría, porque si no, ¿quién va a gobernar este pueblo? Si yo soy un pibe. Y Dios le dijo, por cuanto
me pediste sabiduría y no me pediste ni riqueza, ni honra, ni fama, ni paz, bueno, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar riqueza como nunca en la vida, como nadie va a ser más rico que vos, nunca va a haber un rey como vos, o sea, le dio todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que él le pidió estaba dentro del límite que Dios quería. Entonces, si le hubiéramos preguntado a Dios en ese momento, ¿qué te gustaría que te pida Salomón? Que me pida sabiduría, que me pida mi presencia, que me pida lo que yo le puedo dar. Pero ¿no querés que él te pida riqueza? Si me lo pide, se lo voy a dar. Pero ¿qué me gustaría? Me gustaría que me pida eso. Eso estaría centrado en mi voluntad. Y entonces le pidió eso y Dios le dio todo lo demás. ¿Cuántos estamos acá? Te lo voy a decir con un ejemplo práctico. Hace un tiempo atrás le dije a una de mis hijas, mira, tenemos que comprar un regalo para alguien, vos me podés ir a comprar, bueno, dale. Entonces le di el dinero, le digo, acá tenés el dinero, muy bien. Entonces cuando viene me dice, pa, me pasé un poquito del presupuesto. Le digo, bueno, no hay problema, un poquito. ¿Cuánto te pasaste el presupuesto? 2.000 mangos. ¿Qué? Se pasó bastante. Bueno, así es Dios. Así es Dios. Hoy estaba hablando con una de nuestras pastoras, y entonces me decía, esta palabra salió de ella, esto que te estoy compartiendo, porque me dio una idea, me dijo, ¿me decís qué es el don de la riqueza? Y entonces le escribí un WhatsApp ahí en 2 minutos, tiqui, 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 y te voy a compartir esto, que es lo que salió de lo que le dije a ella, y que me parece que tenemos que saber. Porque te voy a compartir varios principios del don de la riqueza, pero que son muy fáciles, son chiquitos. O sea, lo escribí en 2 minutos, te lo voy a compartir en 5 minutos y estamos cerrando con una oración poderosa, pero quiero que lo recibas. Prosperidad es todo aquello en lo que avanzamos en la vida. Cada área que mejora es prosperidad. Dios desea que seamos prósperos en todas las áreas y que tengamos salud. Eso lo dice tercera carta de Juan, versículo 2. Hay principios para prosperar. Amén. A Josué Dios le dijo, no te apartes de mi palabra, medita en ella de día y de noche, así prosperarás en todo lo que hagas. O sea, primer principio, mantengámonos en la palabra. Porque si yo mantengo la palabra de Dios en mi vida, si yo medito en ella, entonces voy a prosperar en todo lo que hagas. Acá estamos empezando en lo que es el don de la riqueza. Si vos tenés la palabra de Dios y meditás en ella, vas a prosperar en todo. ¿Cuántos dicen amén? La prosperidad, lo segundo, la prosperidad muchas veces tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, porque dice la Biblia, al que da, se le dará. Medida buena, remecida, desbordante. O sea, tiene que ver con no apartarme de la palabra de Dios, pero a veces tiene que ver con que yo doy. Yo bendigo a alguien o yo bendigo a la iglesia, yo doy una ofrenda, entonces Dios a mí me retribuye con bendición. Estamos entrando en el don de la riqueza. Todo lo demás también es el don de la riqueza. El poner el límite, el aceptar el límite de Dios, porque si no, no vamos a prosperar. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Si querés que funcione, no lo hagas por obligación. Si vos vas a dar, no lo hagas por obligación. No hay nada peor. Imagínate que venga alguien a regalarte algo a vos y te diga la verdad, mira, no te lo mereces. Bueno, está bien, te lo doy. No, metételo, ¿no es cierto? O sea, no lo haríamos. Pero Dios dice que Él ama al dador alegre. Entonces, hermano, las abundantes riquezas de Dios, si lo haces con alegría, qué bueno, Señor, te doy gracias por lo que me diste. Acá lo pongo en tu mano. Los 5 talentos que me diste, o los 4, o los 2, o lo que sea, Señor, los pongo en tu mano y te doy también mi ofrenda. Señor, gracias. ¿Sabés cómo Dios te va a bendecir? ¿Cuántos dicen amén? Ageo dice que, dijo que se ocuparan del templo a la gente. Porque dice que se habían olvidado del templo de Dios y el templo se venía abajo. Entonces Ageo dice, pero vayan y busquen madera y reconstruyan el templo y la gloria postrera será mayor que la primera en este templo y las riquezas de las naciones vendrán acá. O sea, el don de la riqueza tiene que ver con mi relación con Dios. Yo me ocupo de las cosas de Dios, entonces Dios me trae riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Me vas siguiendo, ¿no? Lo vas a tener que escuchar otra vez este mensaje acá en YouTube. Ahora estamos saliendo en directo, pero después va a quedar en nuestras redes, en la red de Alejandro Boykens, en Facebook también este mensaje y lo vas a poder ver ahí. ¿Para qué? Para que puedas relacionarte más con Dios. Relación con Dios me trae riqueza. Dice que Jesús le dio gracias a Dios por lo que tenía. Le dio gracias a Dios porque tenía 5 panes y 2 peces para darle de comer a 15.000. Imposible darle de comer a tanta gente con eso. Pero Jesús dio gracias y cuando dio gracias se le multiplicó. Todo lo que le des gracias a Dios por lo que tenés,
Dios va a hacer que se multiplique. Si nosotros no le damos gracias a Dios por lo poquito, tampoco vamos a ser en lo mucho fieles. Y Dios entonces no nos va a poder bendecir. Amén. Pedro dice que echó la red, pero dice que la echó en la palabra. La echó en el mar, pero la echó en la palabra. Porque Jesús dijo, boga mar adentro y tira las redes para pescar. Y entonces él fue y echó las redes en esa palabra. Toda palabra de Dios que vos tengas, le vas a poder echar la red. Eso quiere decir, toda promesa se va a cumplir si la haces tuya. Si ahora la pones en tu red y se va a multiplicar según Dios lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? David amó a Dios y lo buscó. Entonces Dios lo enriqueció para que pudiera dar a Salomón la riqueza para construir un templo y el palacio del rey. O sea, cuando vos amás a Dios y lo buscás, entonces Dios te va a dar riqueza para que puedas construir sus sueños. La riqueza que Dios nos da no es solamente para cambiar el auto, tener un auto nuevo o poderte poner un negocio. Para eso sí, también. Pero la riqueza que Dios me da tiene que ver con construir sus sueños. ¿Cuántos dicen amén? Salomón fue el más rico del mundo, no porque buscó la riqueza, como te dije recién, sino porque pidió sabiduría para gobernar. ¿Cuánta gente bendecida hay acá? Y para terminar, siguiendo con algunos principios, todos esos que te dije recién son principios bíblicos para la riqueza, pero hay algunos principios que son de Dios, pero que tienen que ver con lo natural, porque no voy a poder enriquecer si gasto más que lo que me entra. Es imposible. Si yo gasto más que lo que entra en mi casa, que lo que ingresa de dinero en mi casa, no voy a enriquecer. Por más que ame a Dios, no voy a enriquecer porque estoy haciendo naturalmente mal las cosas. Esto es como que Dios me diga, bueno, andá y pelea la guerra, y entonces yo saco la espada, y en lugar de hacer eso me hago un asadito, corto unas achuras y me hago un asadito. No, pero te dije que vayas a pelear. Y no, pero que mandámelo solo, sin pelear. No. En esta guerra se gana peleando. Hay otras que no. ¿Se entiende? Entonces, algunos principios más. El pobre gasta en cualquier cosa. El rico invierte para ganar más. El pobre siempre gasta. Siempre lo vas a tener pagando cuotas. El rico, si tiene que gastar, no es un gasto. Es una inversión para que cuando reciba la máquina, la fotocopiadora, lo que sea, o la máquina de coser, pueda invirtió en la máquina de coser para después vender ropa. ¿No es cierto? Eso es lo que hace un rico, la mentalidad de rico. El pobre se endeuda, el rico ahorra. Buscar mentores de confianza, hermanos, y eficaces para armar negocios. Busca a quien ya lo logró, para que te dé alguna mano, te abra la mente, para decir, bueno, mira, esto no lo hagas, porque a mí me salió mal, yo sé que no funciona, esto sí, amén. No asociarte con gente que no tiene el mismo espíritu, porque esa gente a la larga o a la corta, si no tiene tu mismo espíritu, no va a funcionar. Se van a pelear y al final no habrás ganado nada. En una de esas hasta perdés. Planificar el negocio viendo pros y contras antes de empezarlo. No me tiro a la pileta sin agua. Yo amo a Dios, le digo, Señor, bendecí este negocio, vos sos el dueño, pero lo voy a hacer con principios firmes. Voy a pensar, voy a planificar. Trata de empezar con el mayor capital posible, porque cuanto más endeudado estés al principio, más difícil te va a hacer después seguir. Es mejor en una de esas ahorrar más y comprar más cosas tuyas para empezar un negocio, en lugar de que todo lo que tenés en el negocio sea de otro porque lo estás pagando. Ser fiel en diezmos y ofrendas. Hermano, dar a Dios lo que es de Dios garantiza la bendición. Si vos no sos fiel en diezmos y ofrendas, olvídate, toda prosperidad que pueda venir de Dios no va a venir. Termino con esto. Lamentaciones 3, 22 al 24 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¡Qué tremendo! El gran amor del Señor no se acaba. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Y acá termina y dice, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Cuando tenemos mentalidad de riqueza en el pueblo de Dios, estamos diciéndole, Señor, vos sos todo lo que tengo. Yo puedo estar rico en dinero y pobre de Dios. Soy pobre. Pero si soy rico de Dios, aunque no tenga recursos, los recursos vendrán. Entonces, comunicación con Dios. Tengo que tener una relación, una comunicación con Dios. Aceptar sus límites. Porque si acepto sus límites, entonces vendrá riqueza a mi vida. Poner en marcha
los principios para la riqueza, que son estos últimos que te dije. Algunos, hay más. Poner en marcha los principios reales para la riqueza. Entonces Dios se pasará del presupuesto. Si yo puedo identificar, decir, el Señor es todo lo que tengo, entonces Dios se va a pasar del presupuesto. Como Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Eso lo que te estoy pidiendo, sé que es tu voluntad. Dame sabiduría para conducir a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría y se pasó del presupuesto. Le dio sabiduría y le dio todo lo demás según conforme a su voluntad. Qué impresionante. Si vos estás ahí y querés recibir a Cristo como el Señor de tu vida, quizás no lo hiciste nunca, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hacela en voz alta, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Qué bueno que puedas poner en mí el don de la riqueza, sabiendo, Señor, que aun cuando llegue a ser rico en lo material, voy a saber que tú eres todo. El Señor es todo lo que tengo. Qué bueno que hayas hecho esta oración. Comunícate con nosotros para participar de un equipo Zoe, un equipo de crecimiento espiritual que te va a bendecir la vida. Oro por todos. Señor, gracias. Oramos por este don de riqueza para que podamos aceptar tus límites, para que podamos tener una buena comunicación con vos, no nos apartemos de tu palabra y para que, Señor, podamos ser agradecidos de antemano, porque seguramente te vas a pasar del presupuesto y nos vas a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o necesitamos. Te bendigo, hermano, nos vemos pronto. Un abrazo grande.